¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a una nueva clase de apologética. En esta sección vamos a ver Jesús en la hostia consagrada. ¿Sí? Pues sin antes primero pues vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, a darle gracias a nuestro Dios Padre Celestial, a regalarle una rosita a nuestra querida Madre Santísima y hacerle la invocación a nuestro Santo Paráclito para que esté en presencia de nosotros y nos ayude a discernir esta santa palabra. Así que nos ponemos en actitud de oración, mis queridos hermanos, pues y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, madrecita, regalarte esa rosita que tanto te gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Santo Paráclito Divino, a esa tercera persona de la Santa Trinidad, hacerle la invocación diciéndole: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti sea la gloria, el poder y la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a comenzar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, mis queridos hermanos, como les decía, en este tema, en esta sección, vamos pues a ver a Jesús en la hostia consagrada. Como les decía hace un rato, para nuestros queridos hermanos separados, lo que nosotros hacemos en la Santa Comunión, en la Eucaristía, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestros queridos hermanos separados pues nos manifiestan de que es un simple trozo de pan, que no tiene, incluso otros le llaman una mera galleta, porque supuestamente es finita, delgadita y la comparan como una galleta, y que no tiene nada de ni especial ni eucarístico. Entonces, nosotros en unos cuantos textos bíblicos vamos a demostrar que lo que le estamos diciendo no es argumento propio de nosotros, sino que esto lo manifiesta y lo dice la Santa Palabra, ¿sí? Es la propia Escritura que da testimonio. Para empezar vamos a decir sobre el fundamento de la vida. ¿Cuál es el fundamento de la vida eterna? El fundamento de la vida eterna es el cuerpo de Cristo. El propio cuerpo de Cristo es el que nos va a dar la vida eterna. Pero para esto hay que creer. Porque si no creemos lo que estamos comiendo, entonces mucho menos vamos a decir en la existencia de Dios. ¿Sí? Para poder nosotros ser verdaderos católicos cristianos, debemos de creer, de ponerle fe en lo que estamos haciendo. Por eso es que los protestantes manifiestan de que lo que nosotros comemos en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión, es un trozo de pan o un mero pedazo de galleta. ¿Sí? Pero hoy vamos a demostrar que no es así. Abramos nuestra Biblia, nuestros queridos hermanos, y pues veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 28 al 34. ¿Sí? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 34, donde nos manifiesta que el fundamento de la vida eterna es el propio cuerpo de Cristo. Entonces, iniciamos esta prédica diciéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra:
Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios está en creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que lo veamos y lo creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese mismo pan. Empezamos esta santa reflexión, ¿sí? Viendo de que los judíos en ese entonces no creían sobre la declaración que Jesús les estaba haciendo, de que el fundamento para obtener la vida eterna era que había que comer su cuerpo, ese pan, ¿sí? Ya que él decía que el único pan que habían comido sus antepasados fue el maná, un pan que había bajado del cielo. Pero Jesús le establece de la siguiente manera, de que ese pan que habían comido sus antepasados no les dio fruto para vivir, sino que comieron y murieron. Pero el pan que nos estaba ofreciendo nuestro Señor Jesús era para obtener la vida eterna. Y como siempre, hubieron muchísimos que se negaron a creer, ¿sí? Que se negaron a creer y se pusieron a murmurar entre ellos que Jesús estaba escandalizando con esas afirmaciones que él estaba haciendo. Entonces, vamos a seguir el Evangelio que estamos leyendo de San Juan capítulo 6, pero del 35 al 46, y el cual la Santa Palabra nos dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer, aunque después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo cree en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos empezaron a murmurar porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. No es cierto, él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido sus enseñanzas. Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido y ha visto al Padre. Y aquel que había venido del cielo era el mismo Jesús. Entonces, ellos se negaron a creer, mis queridos hermanos, que Jesús, al decir en primera persona, yo soy, ¿sí?, el pan bajado del cielo, pues empezaron a decir, pero si nosotros conocemos a este, que es hijo de María, que es hijo de José el carpintero, ¿cómo puede decir que él ha bajado del cielo? Pero he ahí la negación. Y como se negaron a creer, no pudieron tener la vida eterna. Es lo mismo que está pasando hoy en día con nuestros queridos hermanos separados, que no asisten a la iglesia a hacer la Santa Comunión porque ellos
siguen negando de que Jesús se encuentra en esa comunión, ¿sí? Bueno, y solamente nosotros sabemos que en el acto de la Eucaristía, ¿sí?, cuando está haciéndose la consagración, que es el acto de la epíclesis o epíclesis, ¿sí?, en el cual el sacerdote está consagrando, ¿sí?, y ya al terminar la consagración, el sacerdote hace un acto de levantar las manos y es allí donde se ocurre la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? El momento divino en el que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se transforma en pan y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se transforma en vino, haciendo presencia viva y real, ¿sí? Lo cual, pues, para nuestros queridos hermanos separados no existe ni existirá. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que antes de creer, ¿sí?, antes de creer, dice la palabra que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna, ¿sí? El que cree tiene vida eterna. Y pues en esto quiero ser un poquito enfático, que costaba para los judíos creer, porque él siempre empleaba la primera persona del verbo ser o estar, o sea, yo, ¿sí? Yo. Y este puesto de él ponerse en primera persona era porque él lo hacía con toda autoridad, mis queridos hermanos. Él lo enseñaba con toda autoridad, ya que el pan de vida que se entablaba en discusión era el cuerpo de Cristo entre los judíos, y ellos se negaban a creer, ¿sí? Por eso que en el Evangelio de Juan seguimos el capítulo 6, ahora ya del 48 al 54, vamos a ver lo siguiente, en el que él emplea, ¿sí?, la primera persona, y fue el escándalo más grande. Él dice yo, ¿sí? Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron del maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que el que coma ya no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben la sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Expliquemos algo de este tema. Hace un ratito les dije sobre los dos actos sublimes que existen en la Santa Eucaristía. Son como 5 actos, 7 actos, pero los dos más, que para mí en lo personal, ¿sí?, que son los más sublimes, ¿sí?, es la epíclesis o epíclesis y la transustanciación, ¿sí? Porque si no hay consagración, ¿sí?, no hay la transustanciación. En el momento en que el sacerdote, como le dije hace un momento, hace la consagración, en ese momento, ¿sí?, existe la presencia real, en el que la hostia ya consagrada por el sacerdote se transforma, ¿sí?, espiritualmente en el cuerpo del Señor, y el cáliz o vino se transforma en la sangre del Señor, en la presencia viva y real, ¿sí? Por eso se llama la transustanciación real, que es la transformación del cuerpo en pan y de la sangre en vino. Y es un acto que
si no se cree, como lo dice el versículo 47, entonces es difícil de aceptarlo aquí en su corazón. Ya que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Camino porque hay que seguirlo, la verdad porque es la única y la vida porque es la obtención de la vida eterna. ¿Sí? Jesús contestó tajantemente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie irá al Padre. O sea, si no creemos en el Padre, no vamos a creer en su Hijo Jesucristo. Y para creer en el Padre, tenemos que creer en Jesús. Para poder tener vida eterna, tenemos que creer que la transubstanciación existe, que ese cuerpo se está transformando en pan y que esa sangre se está transformando en vino y que el Señor nos las está dando a comer a nosotros. Porque en el versículo 49 dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, dice, el que come mi carne, ¿sí? Ya en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿sí? Escúchese bien, mis queridos hermanos, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿sí? Ese obtendrá la vida eterna. Por eso es que le llamó la atención a los judíos cuando él le dijo, ¿y cómo vamos a comer tu carne? ¿Y cómo vamos a beber tu sangre? ¿Se acuerdan que en el día de la última cena, en la institución de la Eucaristía, dice que Jesús tomó pan, repartiéndole a los apóstoles, les dijo, coman y beban, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Sí? Hagan esto en conmemoración mía. Y el decir que conmemorar significa revivir, recordar, ¿sí? Hacer memoria. Y para hacer memoria hay que hacerlo una tras otra vez, una tras otra. No es una sola vez a manera de ejemplo, porque el Señor nos está diciendo, les dejo este ejemplo para que lo hagan una sola vez. No, háganlo en memoria mía. Y si lo queremos ver más exacto, podemos ir a la carta de los Corintios, capítulo 13, versículo del 23 en adelante. ¿Sí? Del 23 en adelante. En donde San Pablo nos manifiesta crudamente la situación de la Santa Eucaristía. Porque hasta se dice, el que coma y beba indignamente de mi cuerpo, de mi carne, ¿sí? Lo manifiesta de una forma espléndida. Sigamos, mis queridos hermanos. Entonces, hay que creer, ¿sí? Hay que creer que no seamos como Santo Tomás, que él, mientras que no depositase su mano en las llagas y metiese sus dedos en las aberturas de las manos, no iba a creer. Como lo dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 20, versículos del 24 al 27, ¿sí? Que nos manifiesta. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en los agujeros y no introduzca mi mano en la herida del costado, no creeré. No creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez reunidos y Tomás ya estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y les dijo, la paz esté con ustedes. Después le dijo a Tomás,
Pon aquí tu dedo y mira tus manos, y extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. ¿Qué replicó Jesús? Perdón, ¿qué replicó Tomás? Exclamó, tú eres mi Señor y Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Ese Señor mío y Dios mío, una expresión tan linda, tan maravillosa, que nosotros los católicos damos por fe en decir, creo aunque no te haya visto, porque sé que tú eres mi Dios, porque sé que tú eres nuestro Padre. Entonces, de esta posición, ya cuando nosotros tengamos toda la plena convicción, Jesús nos invita a la comunión, o sea, al placer espiritual de la Santa Eucaristía. ¿Sí? Él nos hace esa invitación tan excelsa. ¿Sí? Veamos lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 6, versículos 55 al 57. Una invitación tan linda. ¿Sí? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera medida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. ¿Sí? No lo está diciendo Jesús en un mero simbolismo. El que simbólicamente coma o el que simbólicamente beba, no. Nos está invitando a comérnoslos. ¿Sí? ¿En dónde? En la Santa Eucaristía. ¿Sí? Por eso la invitación queda abierta, mis queridos hermanos. Queda totalmente abierta. ¿Sí? A la cena pascual, a la cena del Cordero, a la cena con el Señor. Porque Él dice, te invito a que me comas para yo estar en presencia tuya. Porque está en mi presencia, yo estaré en la presencia de Él. Y lo regocijaré en la presencia de mi Padre. Una invitación tan linda, tan bella. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como se lo cité más atrásito, vamos a ver en la carta a los Corintios, mis queridos hermanos, capítulo 11. ¿Sí? En el capítulo 11, los versículos 18 en adelante, que Pablo nos dice que Jesús dejó instituida la Santa Eucaristía, o también llamada la Cena del Señor. ¿Sí? Y esto, mis queridos hermanos, quiero que hagan un acto de conciencia de que muchos hermanos estamos en condiciones de hacer la Santa Eucaristía y otros no lo estamos. Y eso que estamos, ¿sí? Muchos no lo hacen, están invitados a la cena, a ese banquete, y no van, perdiéndose el gozo del Señor. Mientras que habemos otros que estamos impedidos, pero sin embargo que daríamos la vida, ¿sí? Daríamos la vida por tenerlo el cuerpo de Cristo en nuestras cuerpos. ¿Sí? Entonces, esa invitación que nos está haciendo el Señor, no la desaprovechemos, mis queridos hermanos. Y terminamos estas santas enseñanzas con la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios de parte del apóstol Pablo, en su capítulo 11, versículos del 18 en adelante, que nos dice: en primer lugar, según me dicen cuando se reunieran como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrán que haber fracciones, porque es así que se destacan las personas probadas. Ustedes, pues, cuando se reúnan, pero ya no a comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. No tienen sus casas para ir a comer y beber.
¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzarse a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido del Señor. La noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dándole a los discípulos les dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haberlo cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza, en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Mis queridos hermanos, en este texto bíblico que nos regala nuestro querido apóstol Pablo, está pero tan nítido, que hasta el que no ha tenido conocimiento de las Escrituras lo puede discernir, ¿sí? Les manifestaba de que aquel hermano que tiene la oportunidad, ¿sí?, como lo dice en el versículo 20, ustedes pues se reúnen, pues ya no para comer la cena del Señor, sino que cada uno empieza a comer su propia comida, ¿sí? Porque nosotros que tenemos nuestra vida y decimos que no necesitamos la presencia real de Dios en nosotros, hacemos lo que nos da la gana, nos emborrachamos, hacemos comelona, en fin, nos apartamos de la vida del Señor. Por eso nos manifiesta también que nos dice Pablo: ¿pues que acaso les da vergüenza entrar en la iglesia del Señor? Y en el versículo 23 nos está diciendo la referencia en el que él ha vivido y en lo que los otros vivieron, ¿sí? Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, ¿sí? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez yo les estoy transmitiendo, dice. La noche que Jesús fue entregado, él tomó pan y después de dar gracias lo partió a sus discípulos diciendo: coman de este cuerpo. ¿Sí? Mis queridos hermanos, es una invitación muy profunda, ¿sí? Y termina diciendo en el versículo 26 algo tan especial. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que comamos de este cuerpo y de esta copa, dice, estamos proclamando. ¿Se ven que no es un acto simbólico? No es que solamente hay que hacerlo una sola vez, o que eso fue una vez al año en el día de la cena del Señor, como nos dicen nuestros queridos hermanos separados. Él nos los manda a hacer permanentemente, ¿sí? Porque el día del Señor es el día domingo y esto se hay que hacerlo todos los domingos. Por eso son las misas de precepto, las misas que hay que guardar. Obvio, hay las misas diarias que tú también, no quiere decir que porque fuiste a la misa del domingo y ya comulgaste el domingo, ya tú no puedas comulgar de lunes a sábado. No, mi querido hermano. Porque tú, entre más misas tú escuches, tu santificación está más cerca, ¿sí? Tú estás llenando ese vasito que hay en tu corazón de agua pura, de agua transparente, de agua cristalina.
Porque el Señor lo que nos quiere es ver que nosotros seamos santos. ¿Sí? Y Él nos lo santifica a través del acto de la comunión. Bueno, mis queridos hermanos, con este último texto bíblico pues he llegado a la reflexión de lo que es Jesús en la hostia consagrada, que para muchos dicen que era un simple trozo de mero pan, pero ya hemos visto que no es así, mis queridos hermanos. Que estas santas enseñanzas que hemos tenido el día de hoy haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos estamos viendo en otra oportunidad.